Hola a todos, bienvenidos a Kuma Tutoriales, yo soy Luigi Bridges y el día de hoy les tengo algo muy especial. Una técnica para crear bajos creativos ocupando solo plugins de stock de Ableton Live, y lo mejor es que no requiere conocimiento previo sobre teoría musical. Así que quédense en sintonía con Kuma Tutoriales. Hola de nuevo, antes de comenzar quería comentarles que esta técnica funciona para múltiples géneros de electrónica, así que prueben, experimenten a ver cómo la pueden incorporar dentro de sus producciones. Entonces lo primero que voy a hacer es tomar el instrumento operator de Ableton Live, que es un sintetizador de tipo FM, y voy a armar el canal con el botón rojo que está en el operator. Luego voy a activar la función de teclado MIDI que me va a permitir controlar el sintetizador con las teclas de mi computadora. Voy a probar a ver si está funcionando todo bien. Sí. Bueno, ahora la cosa se va a poner un poco extraña porque lo que vamos a hacer es grabar un montón de notas aleatorias con el teclado. No importa el orden, no importa que no sepamos tocar, simplemente toquen las notas a lo loco y ahorita les voy a mostrar qué vamos a hacer con esas notas. Cinco minutos más tarde. Bueno, y después de sentirnos idiotas por al menos 5 minutos, vamos a ocupar esta información MIDI para extraer el bajo que nos gusta. Pero antes vamos a hacerle algo a estas notas MIDI. Vamos a entrar al clip y vamos a poner el grid a 16avos y vamos a cuantizar el tiempo de estas notas a ese grid con el comando Command U. Luego también voy a ocupar la opción de legato. Y ahora dentro de mi sintetizador lo voy a poner en mono. Escuchemos cómo cambió nuestra secuencia. Ya suena un poco menos caótico, pero estamos un poco lejanos del sonido del bajo. Suenan demasiado brillantes las notas, por lo que son notas un poco altas. Entonces lo que voy a hacer es, con la opción del transpose o pitch, voy a bajarle 24 semitonos, que serían 2 octavas. A ver cómo suena. Ya nos acercamos más al sonido del bajo. De hecho, ya suena como un bajo que podríamos ocupar. Lo que voy a hacer es, dentro del clip MIDI, voy a seleccionar 4 compases y les voy a poner en loop con el comando Command L. Y ahora si ven, en mi secuencia se está multiplicando o duplicando el loop que acabo de seleccionar. Escuchemos cómo suena. Y la ventaja de tener esta región seleccionada es que si presiono aquí arriba y ocupo las flechas de arriba y abajo, puedo moverme para ir cambiando la secuencia e ir escuchando hasta encontrar la que más me guste. Ahorita quiero escuchar el bajo con una base percusiva para ver qué tal suena, a ver si funciona dentro de una canción. Pero antes lo voy a hacer una pequeña limpieza de mezcla. Lo que voy a hacer es ponerle un EQ8 y lo voy a quitar de 33 Hz hacia abajo para eliminar el exceso de subgraves. Y también otro truco que podemos hacer para que esté dentro de una escala es ocupar el MIDI effect de Ableton Scale, lo cual va a limitar esas notas a una escala musical. Y voy a ponerla en Do menor. Ok, para no aburrirlos, aquí seleccioné la parte que más me gustó, el loop que más me gustó. Y lo único que hice extra fue agregarle un compresor en modo sidechain para que actúe siempre que suene el kick de la batería. O sea, cada vez que suena el kick de la batería se atenúa un par de decibeles el bajo. Y también al preset del sintetizador, pues simplemente
le agregué un poco de armónicos para que sonara más presente. De resto al bajo no le hice nada más. También decidí agregarle un sampler para que haga unos acordes de fondo que acompañen al bajo. Entonces escuchemos cómo suena el resultado final de esto. Bueno, ahí está. Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video no olviden suscribirse y darle a la campanita para recibir notificaciones de mis futuros videos. Y déjenme saber en los comentarios también qué tal les pareció y qué temas les gustaría que aborde en el futuro. Nos vemos en la próxima.